De vuelta a este tu programa Hablemos de tu dolor, hoy con la grata y la bendición de tener con nosotros al doctor Hugo Serrano. Él es pastor, él es psicoanalista, es abogado, reconocido a nivel mundial, ha escrito 6 libros, el último libro que ha sido un éxito en la venta, especialmente en la parte de consejería pastoral y a que nos ayuda a todo aquel que lo lee. Y lo digo porque leí el libro, me encantó el libro, la sencillez con cómo se escribió el libro, que es muy fácil para entender todo aquel que aun cuando no esté en la parte de la consejería o de la psicología, puede tener, inclusive, puede hasta identificarse con muchos de los personajes que el doctor Serrano habla a través de su libro. Doctor Serrano, Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada, le quiero reconocer porque su libro ha sido de mucha bendición a mucha gente. Tuve la bendición de leerlo, mi esposa también, nos encantó la forma tan sencilla y con los datos tan maravillosos que usted trae, que cualquier persona se puede identificar con muchos de esos casos y sabe que hay esperanza. Es un libro que no solamente da gusto leerlo, da al punto de que uno no lo puede soltar. Uno empieza a leerlo y uno no lo puede soltar. También toca la parte neuroemocional, al punto de que uno dice, wow, qué cosa más maravillosa. Especialmente, cada cual encuentra un capítulo especial, pero en mi caso, que soy médico en rehabilitación y manejo de dolor, ese es el capítulo número 9, que es sobre el dolor, los niveles del dolor. Qué bien detallado está. Pero la forma como nosotros nos conocemos, yo quiero que sea usted quien explique cómo usted llegó a la oficina, desde cuándo nos conocemos, en esta última visita, porque usted tuvo una primera visita hace muchos años, luego entonces vino una segunda visita. ¿Cómo fue que usted llegó a la primera y cómo llegó a la segunda del testimonio para que entonces el pueblo que nos está observando a través de las cámaras pueda ver qué fue lo que sucedió? Bueno, yo creo que antes que nada muchas gracias por la deferencia y el respeto con que me has tratado. Yo tenía un negocio próspero, además de él era presidente y dueño de Olor International, pero desgraciadamente me dieron una receta incorrecta, un medicamento, un diurético que supuestamente no bajaba el potasio, y después, como esos son medicamentos experimentales, después se descubrió que sí bajaba el potasio, y cuando se descubrió eso, en mi caso, llegó tarde y yo me vi grave. Yo me vi regresando del Perú de un viaje, llegué a Puerto Rico completamente grave. Había perdido, ya no me podía afeitar, había perdido la movilidad en las manos, en las piernas ya apenas podía caminar, estaba grave. Entonces alguien me recomendó y me dijo, mira, ve al doctor Font para que ver cómo él te ayuda. Y yo fui la primera vez allá. ¿Cuántos años hace eso? Eso debe ser quizás como 15 años. Bueno, la recuperación fue total. En ese momento recuperé las piernas, recuperé las manos. A las 3 terapias yo estaba ya afeitándome completamente, había vuelto a la normalidad y recuperé en un promedio de 4 a 5 semanas, volví a caminar relativamente normal. Después de eso pasaron 15 años y últimamente regresé porque noté, quizá por el peso, no sé las razones exactas, ¿verdad? Pero lo cierto es que me estaba tuyendo. Cuando yo llegué a la oficina, no sé si lo notaste, estaba doblado. Las manos no las podía alzar como las puedo alzar ahora. Y las piernas apenas me podía levantar de una silla, con mucha dificultad. La gente me empujaba y me levantaba.
Una vez yo estaba en pie, pues caminaba lentamente. Arrastraba los pies. Sí, ahora estoy mejorando. Pero en aquel momento arrastraba los pies. Arrastraba los pies. Pero los arrastraba que se sentía en el piso. Después de eso, yo diría que las manos las he recuperado al 100%. Y las piernas he mejorado sustancialmente. Y me puedo parar de los sitios, que eso es una gran mejoría. Además, estoy caminando más derecho, y algo que me preocupaba, hasta con la vida, era la respiración. Tenía un fallo respiratorio, tenía algo aquí en el pecho, que en una terapia, no sé si recuerdas, eso fue tremendo, esa lucha que tuve ahí, hasta que eso descargó y pude empezar a respirar por la nariz. Y ahí he recuperado la normalidad. Hugo, y en esos momentos, luego que tú empezaste a sentir mejoría, la gente que estaba alrededor tuyo, ¿qué te decían? Oh, ellos han notado que he estado mejor. Mi esposa lo ha notado mucho. Y otras personas más. Hasta el muchacho del parking de allá siempre viene donde mí y me dice, oiga, pero qué bien está caminando. Y qué bien se baja ya del carro, del auto, etcétera. Él lo ha notado. O sea, cualquier persona que me conozca a fondo puede ver una mejoría sustancial. Es interesante porque los pacientes, cuando llegan con una expectativa de que esto es una vez y hacia adelante. Y no es así. Eso toma un proceso, porque la persona no se enferma de cantazo, sino que hubo algo que en determinado momento falló, al no haberse tratado correctamente, provocó entonces que comenzaran unos estados degenerativos, al punto de que ya cuando llegan a la oficina nuestra, ya el paciente viene arrastrando esa condición, puede que lleve una semana, puede que lleve un mes, puede que lleve años. Exacto. Y entonces cuando ya llega, pues entonces tenemos que empezar a rehabilitar el sistema neurofisiológico a través del sistema nervioso central periférico autónomo, para de esta forma volver a recrear esos ciclos que fueron interrumpidos durante el proceso de la enfermedad. Y eso fue parte de lo que estábamos hablando en el programa anterior, donde estábamos hablando sobre la fibromialgia, porque hoy en día todo es fibromialgia. Antes era una neuropatía, luego le decían una polineuropatía, una polifibromiopatía, etcétera. Le pusieron muchos nombres, pero entonces, como no sabían qué nombre darle, pues le dieron el nombre de fibromialgia, cosa que es un nombre que es completamente incorrecto. Y en el programa anterior yo le estaba hablando sobre los mitos y la verdad de esta enfermedad. Pero hubo un principio. Ese principio fue que alguna lesión hubo en alguno de esos ganglios. Al estar ese ganglio degenerado, no lo trataron la rama, y entonces el paciente comenzó a degenerarse, no solamente porque la enfermedad iba aumentando, sino por la cantidad de medicamentos. Trayendo esto entonces al caso tuyo, pasó exactamente lo mismo. O sea, hubo un problema donde comenzó a degenerarse, te ibas debilitando, a medida que se va esa cadena ganglionar, se va afectando, comienzan a ocurrir montones de otras condiciones, como dolores de cabeza, mareo, vértigo, empiezan a tener problemas de depresión algunas personas, otros de ansiedad, otros con problemas donde aumenta o disminuye la presión arterial. También hay otras personas que empiezan a tener problemas de falta de concentración, y entonces se complica luego con la dificultad respiratoria. Empiezan a tener arritmias cardíacas, otros con problemas gástricos, otros con problemas intestinales, otros con problemas geniturinarios, otros con problemas neurovascular, otros con problemas neuromuscular, musculoesquelético. Y lo que tú acabas de decir es típico de cuando empieza esa cadena ganglionar a degenerarse hacia arriba y hacia abajo, que cuando viene a abrir los ojos, pasó y presentó la sintomatología por la que tú llegaste.
¿A qué tiempo estuviste desde que comenzamos en este segundo nivel a sentir mejoría? No, yo sentí mejoría, mejoría dramática, la sentí desde la segunda terapia, porque no podía respirar. Y en la segunda fue la pelea esa que tuve aquí. Eso fue cuando se me cogió como la electricidad aquí, hasta que eso, como yo sentí que eso Soltó. explotó. Ajá. Y de ahí para abajo he estado respirando perfectamente. Fíjate qué interesante, porque hemos tenido pacientes que sufren de enfermedad crónica respiratoria, otro con problemas de asma crónica, que han estado siendo tratados por años, y cuando vienen a la oficina vemos que el problema se encuentra en las 3 últimas vértebras cervicales con las primeras 3 vértebras torácicas. Esas 3 se unen y forman el cable eléctrico, para que puedan entender, el cable eléctrico positivo que lleva corriente eléctrica simultánea al corazón y al pulmón. Resulta que cuando uno de esos 6 ganglios se lastima, ese bloqueo crea esa dificultad respiratoria. Cuando vemos estos pacientes que llegan con un problema respiratorio impresionante, tan pronto rehabilitamos los 6 ganglios y rehabilitamos ese ganglio principal que se encuentra al frente, en el pecho, entre los nipples del seno, ¿verdad? En el mismo centro, que tú le dices al paciente, hoy que le voy a tocar aquí, y cuando le toca aquí dice, ay, que mucho me duele. Ese mucho me duele es el bloqueo tan tremendo que siente. Y es lo que tú dices, es una presión que ocurre en esa área que le limita la capacidad respiratoria, casi no puede moverse. Es uno de los áreas, de los ganglios, donde provoca también la famosa costocondritis, que no es otra cosa que la inflamación de los cartílagos, donde se une el hueso de la costilla con el esternón. Ese cartílago se inflama, se hincha, se empieza a crear mucha irritación eléctrica y provocando entonces que el nervio se hinche y produce dolor. Tan pronto cogemos y rehabilitamos esa área, el paciente responde exactamente lo mismo que tú. Pero qué interesante que en pacientes que supuestamente se les llama pacientes crónicamente asmáticos, luego que le hemos dado terapia, en la gran mayoría de estos pacientes dejaron de sufrir de asma. Y sabemos que el asma es un problema inmunológico, donde hay un problema de alergia. Pero qué interesante que una vez esa área se rehabilita, el paciente deja de sentir esa presión, esa dificultad respiratoria, porque esos nervios son los que controlan la parte neurofisiológica de los alvéolos, de los bronquios, que son los que se contraen y son los que producen el entrampamiento del aire, y por eso es que la persona siente esas ganas de respirar y no puede, ese dolor. Y lo que tú acabas de decir es muy cierto, pasa eso, y hemos visto a través de estos 30 años la cantidad de pacientes que han sido rehabilitados de su condición cardiorrespiratoria, simplemente rehabilitando esa área. Y ¿qué más sucedió? Bueno, después de esa segunda terapia he ido mejorando por áreas, ¿verdad? La pierna izquierda he notado una gran mejoría, la pierna derecha va un poco más lenta, pero tengo esperanza de que cuando yo vuelva a caminar, porque tenemos planes de volver a caminar, correcto, sí, poco a poco, pues pueda también la pierna derecha soltarse y caminar, porque ya he caminado. Ya antes yo no podía, mi caminar estaba limitado a, qué sé yo, a 100 metros quizás o menos. Ahora he hecho prácticas dejando el carro como a media milla de donde yo voy a hacer compras. Wow. Y voy media milla y vuelvo media milla, y no voy a decir que llego, pero me canso un poco, pero muy poco realmente comparado con antes. O sea, de 100 metros o de 100 pies a media milla hay una gran distancia. Oh, definitivo. ¿Okay? Y que hayas logrado
alcanzar esa media milla, porque tienes que sumar la media milla de distancia más todo el movimiento que tienes dentro del lugar donde tú haces la compra, más media milla de regreso. O sea, que has aumentado la cantidad de movimiento y has alcanzado el poder hacer esa caminata y moverte dentro del área de compra y claro, no solamente tú, se fatiga cualquiera, ¿verdad? Sí. Porque la distancia es bastante amplia, pero el hecho que lo hayas podido hacer, eso es un gran milagro de parte del Señor. Y estoy completamente seguro de que con cierto entrenamiento puedo volver a caminar ampliamente. Yo creo que sí, porque el verte caminando, si ustedes hubiesen visto al doctor Serrano caminar cuando él llegó a la oficina, era bien lamentable porque era bien notable la dificultad que él tenía para poder dar los pasos, inclusive por levantar los pies. Ahora él camina, él se mueve, él se trepa con más facilidad a la camilla que antes no podía. Y todas estas cosas son para la gloria y la honra del Señor, porque ¿sabe qué? Todo es por fe. Dios dijo bien claro, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted se toma un medicamento y si usted se lo toma con fe, le va a salir adelante. Se lo toma sin fe, mire, simplemente se toma un químico, ya bien sea natural o ya bien sea alopático, pero no le va a hacer absolutamente nada. Por eso es que tenemos que aprender a tener fe, aprender a creerle a Dios, no creer en Dios, porque con creer en Dios no se hace absolutamente nada, porque el mismo Cristo dijo que los demonios creen y tiemblan. Hay que aprender a creerle a Dios y saber que Dios nos lleva a lugares para recibir de parte de Él ese tratamiento que necesitamos para la restauración de este templo, que es templo del Espíritu Santo. Y este templo lo tenemos que cuidar, ¿correcto, Hugo? Correcto. Y tú como pastor, ¿qué me puedes decir? Porque quiero, en este momento, me voy a aprovechar de tu conocimiento, porque quiero que tú toques a ese público que nos está hablando, que hablemos sobre los dolores producidos por pasados activos negativos, por personas que vienen arrastrando pasados negativos que usualmente no comenzaron ayer, sino muchos de ellos comenzaron aún desde el vientre de la madre. Exacto. ¿Ok? Luego durante su infancia, luego durante su niñez, luego durante su adolescencia, luego durante su juventud, luego durante su adultez, y que todo ese bagaje, o como tú mencionas muy bien, esa maleta que viene llena de piedras, le han venido pesando por años. Exacto. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente.